Vamos a iniciar esta contemplación. Quienes están haciendo los ejercicios espirituales, contemplación con la que iniciamos tercera semana en los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Para aquellos que se unen ahora para poder iniciar con esta meditación, el Tríduo Pascual, les invito a que podamos hacer ahora como oración. Hemos estado invocando al Espíritu Santo todos estos días y a ese mismo Espíritu Santo invocamos en este momento. Pero vamos a iniciar con una canción que en nuestra liturgia durante esta Cuaresma nos ha acompañado mucho, que es esa canción que recuerda el momento de la postrera cena, la última cena del Señor, en la que el Señor va a dejar como testamento la ley de su amor. ¿Qué es lo que tengo para darles? El amor con el que yo quiero que ustedes se amen. Esa es mi herencia. Y ese amor se sacramenta en la Eucaristía. Ese amor instituye el sacramento que perpetuará la Eucaristía, que es el sacerdocio. Ese amor perdurará entre ustedes como un corazón que, encendido en ese amor, estará siempre al alcance de ustedes en el Santísimo Sacramento. Pero sobre todo, el mundo los conocerá porque los vea vestido de este amor. Vamos a iniciar entonces mirando al altar, que ya está preparado para la celebración de la Eucaristía, que es la actualización perpetua del sacramento que el Señor instituye en la última cena. En la postrera cena, antes de su pasión, dijo el Señor las frases de la consagración. Tomad, esto es mi cuerpo, esta mi sangre, que por el mundo entrego, misterio de la fe. Después hacia el Calvario, para morir marchó, y en una cruz clavado su sangre derramó. Católicos hermanos, sedientos de su amor, en su memoria hagamos lo que Él nos ordenó. Comamos de su carne, que es pan de eternidad. Bebamos de su sangre, la vida celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta meditación, esta contemplación dentro del camino de los ejercicios espirituales, pero esta meditación para quienes
Queremos en este momento introducirnos en el espíritu del Triduo Santo. Esta contemplación se convierte en la puerta de todos los misterios que vamos a contemplar durante estos 3 días. Los santos evangelios condensan en sus 2 o 3 últimos capítulos lo que es el corazón de todo el evangelio, el misterio de estos 3 días. Algunos dicen que los evangelios son un relato de la pasión con una larga introducción. ¿Qué es lo que los apóstoles van a testificar cuando a ellos les toque predicar? Apenas el Espíritu Santo, tras la Pascua de Cristo, los enciende en el fuego del amor de Dios. Y ellos lo primero que van a mirar y a predicar es que Cristo, el que se había hecho hombre, el que había predicado con autoridad, había hecho milagros, había muerto y resucitado. Y la Iglesia conserva ese anuncio llamándole querigma, el primer anuncio. Lo primero es el anunciar. Y lo primero desde aquel que recibe el anuncio es creer. Luego viene la catequesis, tras la adhesión y luego el crecimiento de esa semilla que es infundida en la predicación y acogida en la fe y luego en el sacramento del bautismo y de la iniciación cristiana. Por eso lo que vamos a contemplar estos 3 días es una irrupción de luz infinitamente más grande que lo que nuestra cabeza puede comprender, nuestra voluntad puede abrazar en el amor. Todo lo que nuestras categorías para conocer y comprender, podrían ayudarnos. Ante esto, con humildad tenemos que decir que debemos ceder. Nadie de nosotros hace el camino de la cruz porque lo entiende. Nadie de nosotros entiende el dolor. Nadie de nosotros va a entender su cruz para abrazarla. Todos nosotros o abrazamos la cruz para poderla comprender en ese plan de Dios sobre mí, o nunca habré comprendido mi plan, porque la cruz está en el plan de Dios al momento de desear que nosotros seamos plenamente hombres y plenamente hijos suyos. Pero ¿cómo es que la cruz tiene que estar para ser plenamente hombres? Si miramos la cruz solo desde el dolor, decimos el dolor es una consecuencia del pecado. ¿Por qué tiene que estar la cruz? Ahora, si miramos la cruz desde la realidad del amor, porque Dios nos salva por el amor en la cruz, expresado también en el dolor. Pero si miramos la cruz como la expresión del amor, entendemos que el amor adquiere en la cruz del Señor su talla, su medida. No puede en nosotros realizarse plenamente el plan de Dios sin el amor. ¿Por qué? Porque es la originalidad del cristianismo. Que para nosotros la plenitud no está en el cumplimiento de la ley, sino en que la ley sea plena en mí. Y esa ley la escribe Dios en mí, la imprime en mí con el don del Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La ley ha sido impresa en nuestro bautismo. La cruz es una lógica consecuencia de vivir en plenitud eso que recibimos en el bautismo. Por eso nos introducimos ahora a contemplar, a rezar y a celebrar y actualizar, porque la liturgia tiene esa virtud. Cuando hoy a las 7 de la tarde celebremos la Eucaristía en este altar que está aquí preparado con los signos de la última cena, cuando lo celebremos lo actualizaremos.
Nosotros, al poder contemplar y actualizar todo esto, nos hacemos contemporáneos. Y eso es lo lindo de poder vivir de esta manera el Triduo Pascual. Las cosas en casa hay que atenderlas con las personas que vivimos. No todos quieren vivir con verdadero sentido sobrenatural la Pascua. Nosotros sí. No porque seamos mejores, no. Los 12 que entran con Jesús en la última cena, solo uno estará al pie de la cruz. Y de ellos ninguno será el primer testigo de la resurrección. Serán las mujeres. Por eso, esta contemplación, para los que están haciendo los ejercicios, el ver, oír y mirar, el verle a Jesús esconder su divinidad para padecer en su humanidad, ustedes lo van a encontrar en esos puntos de los ejercicios, desde el 190 al 198. Dice San Ignacio que de pronto Jesús esconde su divinidad detrás de su humanidad. Humanidad que va a quedar desfigurada. ¿Desfigurada por qué? Porque el pecado empieza a golpear contra él. El demonio desata toda su furia contra el Hijo del Hombre. Y así como el pecado desfigura el alma del pecador, así Cristo estará desfigurado, pero a la vez que recibe los golpes que en la pasión sufrirá, estará restaurando en nosotros la imagen de Dios. Y entonces nosotros vamos a verlo a Jesús escondiendo su divinidad para sufrir en su humanidad. Y quien podría haber acudido a sus ángeles para que le salieran en defensa, elige que aquellos que estuvieron en el pesebre, los ángeles que vinieron en montón a anunciarle a los magos, a los pastores, y cantaron el Gloria, ahora adoran en silencio el misterio de la pasión, agonía y muerte del Hijo del Hombre. Y nosotros con los ángeles nos acercaremos a este misterio, pero con esa decisión de que también nosotros doblemos nuestras rodillas, como lo hacemos en cada misa, en la consagración. Porque ¿qué nos queda? Hacernos pequeños frente a un Dios que nos hace grandes y esconde su divinidad para sufrir en su humanidad. Y dice San Ignacio, y todo esto por mí, todo esto para mí, todo esto por mí, todo esto para mí. Y entonces cuando hagamos esta contemplación, buscaremos ese lugar, ese espacio que nos ayude a recogernos, buscar la mirada de Dios cuando voy a rezar. Y ante la mirada de Jesús, que hoy empieza a estar como más turbada, esa mirada de Jesús que empieza a tener como una profundidad distinta. Le empiezan a agitar todos esos sentimientos que se despiertan en su corazón. ¿Por qué? Porque la pasión de Jesús empieza en su corazón y que se traslada a su cuerpo. La pasión que sufre Jesús es la pasión del amor, que es la pasión que puede sufrir Dios. Dios se hace pasible de sufrir el amor por mí. Y Cristo padece. Y entonces encontrar esa mirada de Dios, pero mirada de Dios que turbada, a mí no me aflige, no me aplasta. Encontrar la mirada dulce del Dios bello, del buen pastor, que empieza a caminar entre espinas, entre golpes, entre escupidas, para buscarme a mí que soy su oveja perdida. ¿Qué vino a buscar Jesús? La oveja que se le había perdido, pero que nunca había dejado de ser amada por Él. Y así le vemos a Jesús entrar y esa mirada encontrarla y hacer un acto de reverencia, como lo harían los ángeles. Y hacemos la oración preparatoria, que todo lo mío sea, Señor, a servicio de tu divina majestad. Que lo que haga en esta hora de ejercicios y en esta hora de mi vida sea para alabanza y gloria tuya. Y luego la petición. Vamos a pedirle al Señor como gracia
La composición del lugar será ir con Jesús el camino que va de Betania hasta Jerusalén. Vamos a ir con Él, con los 12, a hacer ese camino. Recuerden el camino que hacíamos de Nazaret a Belén, porque el Verbo de Dios había iniciado un camino en el seno, en el corazón de Dios Padre. Cristo era el enviado y había comenzado su misión saliendo del corazón de su Padre para buscarnos a nosotros. Caminó en el corazón de la Virgen y en su vientre cuando ella fue a visitarla a Isabel. Va a hacer ese camino con María y José de Nazaret a Belén para nacer en Belén. Va a ser el camino que va de Belén a Egipto y de Egipto a Nazaret. Va a ser su camino entre los hombres, invitándole a seguirlos. Y ahora hace su camino, su entrada, ya no triunfal como la del Domingo de Ramos, una entrada entre una multitud que acudía a Jerusalén para la fiesta. Jerusalén triplicaba su población ese día, esos días de Pascua. Campamentos se armaban alrededor de Jerusalén, mucha gente. Y Jesús venía para cumplir lo que esa Pascua recordaba: la salida del pueblo de Israel de Egipto y el paso del ángel exterminador sobre las familias de los egipcios, librando a los judíos. Aquel paso del Mar Rojo, aquel cordero pascual que comerían en la primera cena los judíos allí en Egipto, lo comieron en el exilio, en la esclavitud, fuera de su tierra. Ese cordero recordaba todas las maravillas que Dios había hecho en favor de ellos, pero ahora ya no era ese cordero que debían sacrificar todos los años, ahora era Cristo el cordero. Cuando en la misa decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿a qué nos referimos? A lo que está aconteciendo ahora, que Cristo entra en la última cena para que ya todas las cenas que se vinieron celebrando ya no tuvieran más sentido, porque ahora era un Cordero, Cristo, un sacerdote, Cristo, que en el altar de la cruz Él mismo se va a ofrecer para la redención de la humanidad. La sangre de los corderos no lavaban nuestros pecados, eran un signo. Ahora la sangre de Cristo lava nuestras vestiduras y las viste de blanco, con la nobleza de la gracia. ¿Qué quiere Dios en esta Pascua? Vestirnos de su gracia, purificarnos de esa figura desfigurada por el pecado. Cristo quiere vestirnos de su gracia, hacernos parte de ese cortejo triunfal que meditábamos ayer, de esa fila innumerable de justos y santos que le siguen en nuestro tiempo, en la vida cotidiana. La conciencia de ser ese pueblo amado y rescatado por Dios. Ese es nuestro deseo. Y entonces, esta es la composición del lugar. Llegar al lugar de la cena. El cenáculo era una habitación no tan alta, rodeada de cortinas, una mesita baja, donde con almohadones se recostaban a comer. Allí estaban las salsas, las verduras amargas, el pan ácimo, el vino, el cordero. Todo estaba preparado, pero no solo en la mesa, sino también en el corazón de Jesús. Cuando lleguemos a contemplar ese momento en que Jesús ve todo preparado, ¿qué es lo que está preparado? Su corazón. Por eso cada vez que nosotros venimos a misa y vemos que está todo preparado, en realidad lo que debe estar preparado es nuestro corazón para participar interiormente de la misa, para participar de las consecuencias de lo que aquí va a suceder. Yo estoy preparado para con Jesús vivir de lo que voy a celebrar. Hoy cuando celebremos la Eucaristía, ya se lo ha preparado esta mañana para que lo tuviéramos ahora en estos puntos. Pero ¿qué es lo que debe estar preparado hoy a las 7 de la tarde? Nuestro corazón. Jesús está preparado para ofrecerse. Y nosotros,
Estoy preparado para darle a Dios la víctima agradable de mi libertad, que quiere amarlo y se deja amar por Él. Estoy preparado para que el Señor pueda tomar de mí lo que quiera y yo dárselo con alegría. Es un llamado, es una invitación. La contemplación de esto es para eso. Está todo preparado, está la sala. Ustedes van a leer los textos bíblicos que yo les voy a dar ahora, los relatos de la última cena. Y en los 3 primeros relatos, Mateo, Marcos y Lucas, en los 3 los apóstoles son enviados. Vayan y encontrarán un lugar así y preparen todo lo necesario. Y Cristo podría decir, yo preparo la víctima. ¿Recuerdan lo que le dijo Abraham a Isaac? Cuando Isaac le preguntó a Abraham, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Y Dios proveyó un cordero por el cual Isaac no fue sacrificado. Y aquí con Jesús no va a pasar eso. Aquí el Padre va a sacrificar a su Hijo. ¿Dónde está el cordero? Ya no es aquel que sacrificaron en el templo. No. ¿Qué va a decir Jesús? Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Él sustituye la carne del cordero por la propia y la sangre que de alguna manera dada al pueblo, ¿no?, con la que se rociaba al pueblo, esa sangre ahora es la suya, la que lava nuestros pecados. Y entonces llegar así a la última cena. Pensar en nuestra hora, la de hoy, la del siglo XXI, en este contexto de cuarentena, de pandemia. La muerte golpea las puertas de nuestros países. La fragilidad de nuestra condición humana, la necesidad que tenemos de cuidarnos entre nosotros, el valor de la vida humana que este mundo tanto desprecia. Nos hemos querido deshacer de ella de tantas maneras. El aborto es tan contrasentido al pensamiento de un cristiano. Esa vida que despreciamos ya en el vientre de su madre. Hoy esa vida parece que nos queremos aferrar a ella, no queremos morir. En este contexto en el que cada uno de nosotros, sin poder venir a celebrar la Pascua aquí al templo, la celebrará en su corazón y en su familia. Hoy Dios nos pide otro sacrificio. Hoy no pide participar de su Pascua de otra manera. Estamos preparados. Somos esa víctima de la que Dios puede servirse para ofrecer a este mundo un sacrificio agradable. ¿Puede Dios confiarme la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor? Porque es eso lo que hará Jesús hoy. Nos volverá a decir, tomen y coman, esta es mi carne. Tomen y beban, esta es mi sangre. Es para ustedes. Cómanla, bébanla. Pero no la coman ni la beban indignamente. Cómanla y bébanla queriendo renunciar a todo lo que el pecado en ustedes hace que se alejen de mí. Yo les doy el sacerdocio, el sacramento del sacerdocio. Es necesario para la Eucaristía y el demonio lo sabe. Por eso el demonio ataca al sacerdote para que viva tibia, mediocremente, no viva con santidad su vocación. Y por eso el sacerdocio debe ser custodiado con mayores trabajos espirituales, con una mayor generosidad. ¿Por qué? Porque Dios pone un tesoro muy grande en una vasija muy de barro. Pero los fieles, la Iglesia, valorar el sacerdocio. Qué difícil es distinguir la persona del sacerdocio. Pero el sacerdocio se encarna en una persona. Cuando el sacerdote dice tomen y coman, Cristo lo está diciendo. Cuando el sacerdote dice yo te absuelvo de tus pecados, Cristo lo está diciendo. ¿Cómo no hemos de venerar el sacerdocio? No importa la persona que fuere. Por eso a la vez, cuán terrible es el pecado del sacerdote. Cuán de contrasentido es para su existencia el pecado, la traición, como lo es para Judas, para Pedro,
para aquellos primeros sacerdotes. El primero que lo niega a Jesús es un sacerdote, será Pedro. Los primeros que lo abandonan son sacerdotes, los apóstoles. Y sin embargo, el Señor sigue confiando en estos instrumentos débiles. ¿Cómo está nuestra fe en el sacerdocio? ¿Cuánto valoramos el sacerdocio? No importa el nombre particular que tenga, el sacerdocio de Cristo, confiado a la Iglesia como un tesoro. Con cuánta liviandad a veces hablamos, y de cualquier manera contra ello, contra la Eucaristía, contra el sacerdocio. Y por último el Señor nos lega el mandamiento del amor. Somos capaces de un amor tan grande. Dios no se equivoca al creer que nosotros podemos vivir un amor tan grande. Y entonces el Señor, como sabe que somos frágiles, pero cree en nosotros, Él quiere venir a amar en nosotros. Eso es la caridad. Por eso nos invita a comulgar, porque es comer de su amor para amar con su amor. Por eso nos invita a escuchar su palabra, para amar con su amor. Y entonces, la petición que nos invita, vamos a hacer una petición. Le pedimos al Señor en esta meditación, en esta contemplación, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va Jesús a la cruz. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va Jesús a la cruz. Y esto no es simplemente para que se conmueva mi corazón a partir de pensamientos de cuánto sufrió Jesús. Dolor, vergüenza y confusión, porque por mis pecados va Jesús a la cruz. Pero en su dolor se esconde algo más. Las infinitas dimensiones de un corazón tierno. ¿Cómo es esto que el justo muere por el injusto? ¿Cómo es que el bueno muere por el malo? ¿Cómo es que el veraz muere por el mentiroso? ¿Cómo es esto que Dios muere por su criatura? ¿Cómo es que aquel a quien le debo muere por mí, que soy su deudor? La lógica humana ante esto cede. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos? Yo soy bueno y me tratan mal. Yo soy justo y son injustos conmigo. Yo digo la verdad y me mienten. Yo soy bueno y los demás usan de mí. Vergüenza y confusión. Aquí dice Jesús, San Ignacio, dolor, sentimiento y confusión. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mí Jesús va a la cruz. Y entonces yo al entrar en este triduo pascual, en esta contemplación de la última cena, empiezo a descubrir mi lugar ocupado por otro. Soy yo el que merecía los latigazos, soy yo el que merecía la corona, soy yo el que merecía los clavos, soy yo el que merecía la muerte. Y Jesús lo sabía. Y para que yo no tuviera que pagar lo que para mí era imposible, era una deuda imposible, Él la paga. Y ahí va por mí. Pero no solo que la paga, sino que sobreabunda, paga mucho más, por adelantado. Se deja a Él como precio constante. Vuelves a pecar, lo vuelves a querer matar, Él te dice, yo te absuelvo si te arrepientes, yo entrego mi sangre. Perpetúo esto en el sacramento de la Eucaristía. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Queridos hermanos, dolor, sentimiento y confusión. Nuestras lógicas ceden ante esto. Nosotros calculamos con medidas humanas. Nosotros enseguida las sometemos a las cosas, a nuestros criterios y a nuestras medidas de justicia, nuestras medidas de las cosas que nos parecen más lógicas para una cordura humana. Y Jesús es locura humana. ¿Por qué? Porque excede la pobre medida nuestra.
Cuando Él nos invita a perdonar 70 veces 7, habla de sí mismo. Es una locura. ¿Cómo que voy a perdonar tantas veces al que me ofende? ¿Y qué he hecho yo por ti? Te diría Jesús. No solo que te perdoné, sino que dejo que me comas. Y entonces los puntos son ver, oír y mirar a los personajes, ver lo que hacen, oír lo que hablan y mirar lo que hacen. ¿Qué cosa? Lo que sucede en esa última cena. ¿Y qué sucede? El lavatorio de los pies primero. Dios, Él lava a los esclavos. Él, que es el Dios, se hace esclavo de sus esclavos. Él es el que ahora va a lavar el pie de sus esclavos. Él va a ser quien va a ocupar el lugar nuestro. Él es el que ahora dobla sus rodillas. Toma el puesto de un esclavo. Y eso es lo primero que nos revela el relato. Cristo se hace esclavo. Dios lavándole los pies a su criatura. Porque lavar los pies era propio de eso, propio de los esclavos. Y luego Jesús les anuncia tanto a los 12 la traición de uno y la negación de otro. Uno de ustedes me entregará. ¿Quién? ¿Quién? ¿Seré yo, Señor? Todos le preguntan, hasta que le pregunta a Judas. Tú lo has dicho. Y Jesús le convida de su plato. ¿Qué quiere decir que le convida de su plato? Es un gesto de amistad. Jesús le hace servir de su propia comida a quien luego lo va a traicionar. Ya lo había vendido por 30 monedas, faltaba la ocasión. Y ver ese gesto de Jesús que da de comer como una invitación. Judas no estaba determinado a condenarlo a Jesús. Su libertad le llevó a venderlo. Tal vez por más que por lo que lo vendemos nosotros. Todavía Judas no tenía el Espíritu Santo, nosotros sí. Y entonces aparece este Judas que se va y elige la oscuridad, porque dice San Juan, era de noche, allí a donde se fue Judas. Era oscuro afuera y su alma. Él eligió la oscuridad, salió de la luz. Jesús, que instituye la Eucaristía, toma el pan y dicha por primera vez las palabras y toma el vino. ¿Cómo hemos de escuchar estas palabras dichas como por primera vez? Dichas por primera vez para nosotros hoy en esta Eucaristía. ¿Cómo nos acostumbramos a escuchar esto? Y ya no nos estremecemos tanto. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y entonces pensar en el sacramento de la Eucaristía, que estos días no lo están pudiendo venir a celebrar. La Eucaristía que ha acompañado a cristianos en la cárcel, en la persecución. Recordamos la historia de ese obispo en Vietnam, que cuando lo llevaron preso, estuvo por 13 años preso, pudo conseguir vino y algunas hostias para celebrar la misa en su mano. 3 gotas de vino y 1 gota de agua. Así celebraba en su cárcel la Eucaristía, y la Eucaristía transformaba a los presos y se convertían, y los cristianos que habían allí adoraban a Jesús Eucaristía. ¿Cuánto ha despertado en el corazón, en la historia de 2000 años, la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía? El amor de los amores, le llama San Bernardo. Es el sacramento del amor de los amores. Y así vemos cómo Jesús va a sacramentar su amor, nos lo confía. Y eso lo vamos a ver esta noche, lo vamos a actualizar esta noche, lo vamos a contemplar esta noche. Y el Señor, que le anuncia a Pedro que el demonio también lo va a tentar. Mira, Pedro, que yo he dejado al demonio ponerte a prueba.
ser conscientes de que hay un enemigo. Ignorarlo es presunción, es ingenuidad. Cristo se debate en una batalla a muerte con el enemigo y así se va a sumergir en esta noche. Esa muerte, no esa muerte contra nosotros, porque esa muerte contra Cristo, porque el demonio a nosotros nos quiere, por cuanto en nosotros puede ver frustrada la obra de Dios, pero ver cómo Jesús se enfrenta con este enemigo. En el corazón nuestro, donde nosotros muchas veces destronamos a Cristo por poner otro Señor. El demonio nos invita a poner como primer lugar los bienes materiales, los placeres del mundo, el ponerme por sobre los demás, el imponer mi criterio, la avaricia, la mundanidad, la sensualidad. Y Cristo empieza a purificar toda esa imagen y esa idea de felicidad en la que nos parece envolver todo eso que nos ofrece el demonio en este mundo. Y ahí le vemos a Jesús, que instituye este sacramento, perpetúa su presencia con nosotros, y así es como lo celebramos en cada Eucaristía. Cristo está. Y hoy lo vamos a venerar de una manera singular, lo vamos a adorar presente. Todo lo que la contemplación de estos relatos puede encender en nuestros corazones. El mundo desprecia estos amores. La Eucaristía, la Iglesia que está allí naciendo en esta Pascua. Ese amor de Cristo, que es un amor que nuestras pobres inteligencias no entienden. A los que han amado así se los ha considerado locos, exagerados, fundamentalistas. Son los que no son hombres normales, se les dice, simplemente porque quieren vivir de una lógica de un amor que excede la tan estrecha medida humana. Y el Señor que nos ha confiado y nos confía hoy la Eucaristía. Pero Jesús a su vez se esconde en otras presencias, en la vida del hermano, en el que sufre, en la comunidad que celebra, en el ministro que administra los sacramentos. El Señor se esconde de otras maneras, no solo bajo la forma del pan y el vino, pero también se esconde allí. Por eso cuando contemplemos la última cena, recordar, estoy preparado para esta hora de mi vida, para ser la víctima de amor por Cristo. Si me siento a la mesa con Cristo en cada Eucaristía y le digo amén, cuando me dicen cuerpo y sangre de Cristo, este es el Cordero de Dios, el que muere por ti, el que quita el pecado del mundo, le vas a decir amén a las consecuencias de comulgarlo. ¿Estás dispuesto a ir con Él hasta el Calvario, hasta el amor consumado? No mides tu fuerza porque no las tenemos, no tenemos las fuerzas para hacerlo. Lo hacemos porque su gracia nos anima y nos sostiene, porque su voz de pastor nos llama, porque la reconocemos y Él me dice, vengan a mí, yo estaré con ustedes. Estamos preparados para entrar en la última cena con Cristo y contemplar a Cristo que devela de pronto esa catarata de luz y de vida que hay en su corazón, los ama hasta el fin. Y estos textos que yo les voy a dar ahora les sirvan para que puedan, si tienen para anotar, son los relatos de la última cena, del Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo 26, del 17 al 35. Mateo 26, del 17 al 35. Del Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Marcos 14, del 12 al 31. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22 de Lucas,
22, 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 39. Lucas 22, 7, 39. Y en el Evangelio de Juan hay una particularidad. Todo el capítulo 13, pero a la vez el capítulo 14, 15 y 16 de Juan es ese largo discurso de Jesús en la última cena, que esta noche podría leerse, pero sobre todo el capítulo 13. Y después el capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 34. Es el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía en la Sagrada Escritura. Primera Corintios 11, del 23 al 34. Y en el libro del Apocalipsis, y esto lo refiero nomás, que es el último libro de la Biblia, esa revelación que recibe Juan, lo hace en el contexto del día del Señor, el contexto del domingo. Todo lo que Juan ve en el Apocalipsis sucede en un solo día. Y aparece en esa visión el Hijo del Hombre, que como cordero degollado y de pie, o sea, cordero muerto y resucitado, es el único que tiene el poder para desatar, para abrir los sellos del libro de la vida. Cristo es el Cordero que se ofrece por mí. Es el que tendrá la autoridad, porque la obtiene también por el pago de su sangre, de poder rescatarnos a nosotros, de salvarnos. Pero no lo hará si nosotros no queremos. La salvación objetiva está realizada. Cristo nos ha redimido. Y lo vamos a cantar estos días. Lo vamos a cantar el domingo de Pascua. Pero la salvación subjetiva, la que yo tengo que aceptar, depende de mí. Estoy preparado. Estoy preparado para la Pascua. Estoy preparado para morir a mí mismo y nacer a una vida nueva. Vamos a irnos preparando estos días para la renovación de las promesas bautismales que haremos en la vigilia pascual. Preparémonos para eso. Hoy, pensando en esto, estoy preparado para ser la víctima, la que el amor puede tomar y el amor puede sacrificar. Estoy preparado para vivir el amor que me da la Eucaristía, ese que me muestra Cristo en el sacerdocio, en el mandamiento del amor, en la institución de la Eucaristía, en la comunión fraterna. Quiero vivir del amor de Jesús Eucaristía. Quiero renovar en esta noche mi conciencia de ser un pueblo nacido de la Pascua, que aquí se anticipa en el sacramento. Porque lo que Cristo realizará en el Tabor, en el Calvario, y en la resurrección se anticipa en la Eucaristía. Acojamos los dones de Dios que hoy nos regala, la Eucaristía y con él el sacerdocio, el mandamiento del amor. Dios cree en nosotros. Dios sabe que nosotros podemos vivir de ese amor, porque ese amor Él lo infunde en nuestros corazones. ¿Dónde estaba la Virgen? La Virgen tiene que haber estado por allí cerca, habiéndolo preparado todo. Ante las mujeres no podían estar en ese momento de la comida pascual. No estaban allí cerquita, seguramente por allí. La Virgen estaba en el corazón de Jesús. La Virgen fue la que preparó a Jesús para el sacrificio. La Virgen dijo sí en la Anunciación y así le permitió a Jesús dar su sí. La Virgen está detrás de nuestra historia. Quiere estar hoy también preparando nuestro sí. Ella es la que quiere también sostenernos en este camino. La Virgen María estará estos 3 días en silencio, viendo cómo el amor consuma la obra en su Hijo, porque es el amor el que le va llevando a Jesús. Así como el Espíritu de Dios, el amor de Dios lo llevó al desierto para ser tentado, luego lo llevó en su vida pública. Ahora ese amor de Dios, Él es Dios y está lleno de ese amor que quiere darnos a nosotros. Movido por ese amor,
Él va a la cruz por mí, por mis pecados, por mi salvación. Y quédense con la imagen del buen pastor que extiende sus brazos para buscar y estrechar a sus ovejas. Vengan ovejas heridas, aquí está su remedio. Vengan ovejas perdidas, aquí está su camino. Él ha salido a buscarnos. Y entramos así en este triduo pascual. Procuremos que nuestro hogar, que nuestra casa, este clima, sea favorecido dentro de lo que se pueda. Y si no se puede porque los demás no lo quieren vivir, que al menos mi corazón sea un cenáculo, donde esta noche se irradien todas esas luces que contiene este misterio que contemplamos, que celebramos y que actualizamos, que es la última cena. Vamos a confiarle todo este caminito entonces a la Santísima Virgen, nuestra patrona Santa Elena. Nosotros siempre, cuando le cantamos en el estribillo, lo hemos cantado ahora en estos días también de la Cuaresma, su estribillo para nosotros es muy significativo. Nosotros tenemos aquí unas reliquias de la Santa Cruz. Santa Elena es quien encuentra la cruz del Señor y la lega como reliquia a la Iglesia. En ese canto, en esa estrofa, nosotros proclamamos el triunfo de la cruz. Es el signo del amor de Dios por nosotros. Pero a su vez, es la invitación que me hace Dios también a asumir que ese es mi camino, ese es mi destino. Somos un pueblo de la cruz, pero no de la cruz como fracaso, sino la cruz como triunfo, como amor, como alegría, como esperanza, como victoria. Porque la muerte no pudo con Dios y no podrá con nosotros. La cruz será el legado del amor. La cruz que de ahora en más hemos de hacerla de una manera reverente, mucho mejor. Es todo eso y cuánto más que el Señor quiera decirnos. Pues vamos a confiarle a la Santísima Virgen el caminito de nuestro triduo pascual, de poder entrar en la contemplación de estos misterios, ver los personajes, oír lo que dicen y mirar lo que hacen y llevarlo al corazón, gustar de lo que el Señor allí me está diciendo. Gustar es a veces llorar, gustar a veces es dolerse, gustar es sacarle el gusto a algo que a veces es gusto amargo, como una medicina que es amarga para la boca, pero saludable para el cuerpo. Así es muchas veces Cristo. Me pide una cruz que no es sabrosa, no es gustosa para mi amor mundano, pero se hace saludable para que ese corazón mundano se desapegue de sí mismo, muera a su orgullo, a su egoísmo, a su apego a esta vida y aprenda las dulzuras y los sabores de las cosas del cielo. Vamos ahora a hacer este canto, que es el estribillo del himno a Santa Elena, con la que queremos honrarla a ella, pero con ella, con la Santísima Virgen y con los santos, entramos a contemplar, a vivir y a actualizar los misterios de nuestra salvación en este triduo pascual. A las 7 de la tarde tendremos la Santa Misa. Después de la misa, con el Santísimo, iremos por las calles de nuestros barrios. En cada casa, allí donde escuchen esa música que va a ir precediendo el camino, encender una vela desde la puerta de casa, saludar y adorar al Señor. Bendecirá en esta noche de su agonía a nuestras familias. A las 11 de la noche, aquí mismo, daremos una meditación y contemplación sobre la agonía de Cristo, sobre su Getsemaní, para luego a las 0 horas, a las 12 de la noche, vamos a hacer juntos una hora de adoración y reparación. Y de esa manera estaremos ya inmersos en este triduo santo, del cual nacerá otro Dios, del cual el hombre jamás podría haberse imaginado. Un Dios que no es omnipotente porque todo lo pueda aplastar, sino porque la omnipotencia de su amor no cesa en buscar a la criatura que ama.
y se muestra frágil, doblando sus rodillas, temblando de miedo, pidiendo ayuda, sudando como gotas de sangre, mostrándose también él abatido y aplastado por el peso de la cruz, pero sin embargo se yergue y levantado en alto atraerá a todos hacia sí y nos presentará a su Padre como conquista suya, la conquista de su amor. Todo esto nos disponemos a celebrarlo. Le cantamos a nuestra patrona. Con Helena tu cruz adoramos, con Helena besamos tu cruz. Contra el pecho, Señor, la estrechamos, porque signo es emblema y es luz. Contra el pecho, Señor, la estrechamos, porque signo es emblema y es luz. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, graba en mi corazón. Amén. Y el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.